qué gusto saludarlo este domingo, como siempre usted en casa y pendiente de este programa, las noticias GDL, el debate, que hoy vamos a tocar un tema que nos interesa a todos los habitantes y sobre todo a usted y su familia. COVID y desafíos en la atención de salud. Hoy nos acompañan todos los médicos que son punteros y los gurús en esta materia, en todas las especialidades, para decirnos los nuevos desafíos, lo que nos queda a nosotros como pacientes, cómo encontrar esos diagnósticos, aquellos tratamientos que no se cumplieron, pero también para llegar a esos diagnósticos y sacar adelante a la población que se quedó con secuelas. Y bueno, pues hoy voy a comentarle quién nos acompaña el día de hoy en esta mesa de diálogo. Hoy va a ser una mesa de diálogo y de información. Está con nosotros el doctor Jaime Andrade Villanueva, director general del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor. Rocío, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en este importante programa de información para la sociedad. Porque vamos a hablar de muchos retos, de muchos desafíos y ustedes nos pueden aterrizar a toda la población qué hacer y a dónde dirigirnos. También está con nosotros el doctor Roberto Barrientos, jefe de la División de Medicina del antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Doctor Roberto. Rocío, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar este domingo con nosotros. Y el doctor Armando Tonatiuh Ávila García, jefe del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación, muy importante dentro de estos desafíos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctor. Muchas gracias, Rocío. Es un placer estar en este espacio. Gracias, doctor Armando. Y la doctora María Elena González González, presidente ejecutivo del 23 Congreso Internacional en Medicina 2022. Ella es especialista en neurocirugía. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Es un placer estar aquí. Gracias, doctora. También está aquí con nosotros la licenciada Silvia Morales Nila, presidente ejecutivo del 10º Congreso Internacional de Enfermería 2022. Es experta en innovaciones y en enfermería de la era post-COVID. Ellas estuvieron siempre en la primera línea, en la línea de fuego, y de verdad hicieron un trabajo extraordinario. Gracias. Rosy, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo. Bien, pues iniciamos con este tema muy interesante, pero a ver, ¿cuáles son, doctor Jaime, estos desafíos en la atención? ¿Qué reto tienen los médicos? Pero también los pacientes que estuvimos en un compás de espera estos 2 años de todas las enfermedades. ¿Qué nos espera al sector salud y a los pacientes? Bueno, primeramente, creo que el primer gran reto es cómo protegerse en la era propiamente de actividad intensa del COVID, porque el COVID ya se quedó. Entonces, el primer gran desafío que yo visualizo es cada cuándo nos vamos a vacunar, cuánto dura la inmunidad y estar atentos a no tener nuevos brotes, nuevas variantes, nuevos incrementos que puedan confinar al mundo. El segundo gran reto que yo visualizo, que es un reto que ya está presente en este momento con nosotros, es cómo atender toda la serie de complicaciones de lo que hoy se conoce como long COVID, que incluye complicaciones autoinmunes en diferentes órganos y sistemas. Neurológicos, neuropsiquiátricos, de rehabilitación pulmonar, cardiológicos, endocrinológicos, reumatológicos, dermatológicos. El espectro del long COVID es un espectro muy amplio de complicaciones que se dieron en respuesta del sistema inmune a la presencia del coronavirus, ¿no? Y eso sí que hay que atenderlos, porque ahorita lo explicará más ampliamente el doctor Roberto. Usualmente las infecciones virales están asociadas a la presencia o a la emergencia de diabetes, tanto en niños como en adultos. Hoy uno de los temas que se están dando mucho post-COVID es diabetes mellitus, pero habría que sumarle a los cambios en el estilo de vida, obesidad y herencia, en donde se puede incrementar aún más el porcentaje de pacientes con diabetes y bueno, todas las secuelas de complicaciones que tienen renales, cardiológicas, etcétera, etcétera, ¿no? Tercero, muy importante, tiene que ver con en aquellos pacientes que tuvieran COVID severo, el problema de cómo
rehabilitarlos pulmonarmente. Hay disminuciones de las capacidades vitales. Muchos pacientes permanecieron durante mucho tiempo en reposo, y sí que el tratamiento tanto de rehabilitación pulmonar, cerebral y neurocognitiva será relevante. Otro tema que me parece que debemos de atender, toda la serie de secuelas que particularmente en los niños, pero en muchos adultos y personas con comorbilidades dejó el COVID. Mucho tiempo confinados, muchos casos de depresión, de aislamiento, de trastornos del sueño, de depresión, que evidentemente hay que atender, agresividad, retrasos en el desarrollo psicomotriz, y sí hay que atenderlos. Y finalmente, me parece que un reto relevante es cómo fortalecer los sistemas de salud, ¿sí? Nos dimos cuenta que en todo el mundo los sistemas de salud estaban debilitados no solamente en capacidad, en equipamiento, pero también en formación de recursos humanos. ¿Y en una estrategia también? En una estrategia porque, a ver, no hay el suficiente número de camas en urgencias, no hay el suficiente número de camas en terapias intensivas, no hay el suficiente número de especialistas de los que se requirieron en la pandemia. Si uno revisa el número de infectólogos por cada 100,000 habitantes, es de menos de un infectólogo por 100,000 habitantes. Si uno revisa... Son pocas especialidades, pocos médicos también para poderlo atender. Hay que formar nuevos recursos económicos, nuevos equipamientos, cambios en las estructuras de muchos hospitales para poder enfrentar nuevos retos en salud en el futuro. Y todo esto es lo que van a analizar todos los expertos en este congreso, que ya hablaremos más adelante. Todos estos desafíos que usted comenta, doctor, todos estos análisis ya después de que dejó la enfermedad, todas estas experiencias, pero hay preguntas que nos han estado llegando. Doctor Roberto, y bueno, quien quiera también opinar, todas las enfermedades que nos dejó, o sea, obesidad, gastrointestinales, o sea, tenemos un reto de 2 años que no se atendieron o que se truncaron. Entonces, ¿qué nos dicen ustedes los expertos? De cuestiones de endocrinología, pues también bastantes. Sí. Problemas renales bastantes. Entonces, platíqueme usted y así sucesivamente quien quiera agregar, ¿cómo van a tratar ustedes todo esto? Pasaron muchas cosas. El doctor Jaime hizo puntualmente el aislamiento. Las personas dejaron de hacer actividad física, se empezaron a tener problemas de desplazamiento, se encerraban en su casa en 4 paredes, empezaron problemas emocionales, y a eso también es la cocina muy cerca. Y a comer. Y a comer. Entonces empezó a haber ansiedad, depresión, etcétera. La obesidad. Ya éramos el país más obeso del mundo de los adultos. La próxima vez que haya una encuesta nacional de salud de obesidad, seguramente no vamos a estar mejor, porque fueron 2 años de estar en confinamiento. Claro. Y hoy en día también muchas personas y muchas compañías decidieron hacer híbrido el trabajo, porque el home office también fue un apoyo económico para muchas empresas, porque dejan de pagar grandes espacios, porque le pagan el internet al empleado y ya está en su casa. Claro. Eso por un lado. Siguiente, en una población nuestra que 72% de la población tenía obesidad, a eso tener menos actividad física, pues el repunte de la diabetes también va a ser Se despertaron, ¿verdad? Y sí. Personas que no tenían diabetes y que tienen azúcar ya en la sangre. Claro, y luego el COVID como tal en algunos pacientes les destapó la enfermedad. Ya estaban predispuestos y el COVID, la inflamación que les condicionó el COVID, también debutaron como diabéticos. Entonces estamos enfrentándonos a un problema muy serio como llegó. Y además muchos pacientes durante 2 años tampoco quisieron ir a atención médica a ninguna parte por el miedo a ir a una atención de salud. Era el pavor, era encerrarte en tu casa. Entonces esos pacientes duraron 2 años descontrolados y las enfermedades todas, metabólicas y no metabólicas, avanzaron. Y eso es un verdadero problema. Y es un reto para el sector salud, hasta inclusive económico, porque es tratar de sacar adelante a toda esta población con comorbilidades y que ahora tienen, todo el mundo dice, oye, ¿por qué ahora tengo dolores constantes de cabeza? ¿Por qué ahora tengo problemas que me duelen todos los huesos? Bueno, entonces ya ustedes empiezan con, tuviste COVID, son todas estas secuelas, ¿verdad? Sí. Doctor Donato.
Me parece que es muy importante que no solamente los profesionales de la salud, sino toda la población estemos conscientes de que esta pandemia nos dejará nuevas pandemias. Hace un par de días leí un artículo que hablaba sobre la pandemia de las caídas en los adultos mayores. Años atrás se mencionaba que cerca de 1 o 2 personas en todo el mundo se fracturaba la cadera cada minuto. Yo creo que hoy en día la cifra es mayor, pero a consecuencia de este aislamiento domiciliario que mencionaba el doctor Jaime Andrade hace un momento, muchos adultos mayores perdieron fuerza muscular, perdieron masa muscular, desarrollaron sarcopenia, disminuyó su densidad mineral ósea, es decir, desarrollaron osteopenia u osteoporosis. Claro. Y a consecuencia de ese desacondicionamiento físico, se hicieron más propensos a sufrir una caída. Entonces, nosotros como profesionales de la salud creo que estamos obligados a desarrollar programas de prevención primaria como uno de los objetivos principales, pero también a implementar estrategias de prevención secundaria, tratando de dar respuesta lo mejor y lo antes posible a este tipo de problemas con gran impacto socioeconómico, no solamente en el país, sino también en el mundo entero. Promover la actividad física en los adultos mayores, hacer conciencia de los riesgos que pueden existir en este momento y desarrollar pues todos los programas de ejercicio, de actividad física regular que permitan disminuir el impacto de estas pandemias con las que tendremos que enfrentarnos ahora. Así es. Nos están pidiendo que nos vayamos a un corte, pero regresamos para escuchar a la doctora María Elena. Ella como especialista en neurología, también hubo muchos problemas neurológicos en esta pandemia que hay que atender y eso sí es también muy delicado. Necesitamos una población sana, rescatarla después de estos 2 años de COVID y que todavía seguimos en esta pandemia que, como dice el doctor Jaime, está con nosotros, se va a quedar con nosotros, pero ahora tenemos que ver qué tenemos que hacer. Y bueno, también a la licenciada Silvia Morales. Nos vamos rápidamente a un corte y regresamos. Regresamos a las noticias G del debate y ahora con COVID y desafíos en la atención de salud, en donde los médicos se dan a la tarea de estudiar los proyectos, planes para poder sacar adelante a sus pacientes. Muchas secuelas dicen, pues ya nos dirá el doctor Jaime, que es un experto, si quedarán de por vida, otras se podrán curar, se podrán rehabilitar y otras viviremos con ella. Pero bueno, la doctora María Elena González, quien es presidente ejecutivo de este congreso, el número 23 de Avances en Medicina, ella es neurocirujana y nos puede decir, pues hubo muchos problemas también mentales, ¿no? También sí, y cuestiones neurológicas. Sí, también tuvimos muchos problemas mentales, además de lo que ya se han mencionado hace unos minutos respecto a la obesidad, a los problemas crónico-degenerativos que los pacientes padecen y al confinamiento en casa que hace que no se atiendan de la manera correcta, asociado al aumento de casos de enfermedad cerebrovascular por el COVID-19, pues tuvimos una mayor demanda de pacientes que requerían atención neurológica y neuroquirúrgica. Los pacientes que recibíamos en el hospital venían con problemas que, si bien pueden ser derivados de los problemas crónico-degenerativos, se exacerbaron muchísimo con la situación de la pandemia. Además de la pandemia del COVID, pues nosotros no dejamos de atender otros padecimientos neurológicos o neuroquirúrgicos como los traumatismos craneoencefálicos o traumatismos raquimedulares, que durante este periodo de 2 años de duración que estuvimos enfocados, si bien al COVID, también nos dedicamos a atender a todos esos pacientes como un centro de referencia que somos los hospitales civiles de atención de trauma en todo el estado, al mismo tiempo a recibir a todos estos pacientes con problemas graves. Y es importante esto porque son situaciones que tienen un valor socioeconómico muy alto. Los pacientes con lesiones neurológicas o neuroquirúrgicas generalmente son jóvenes en etapa productiva y el tener una secuela neurológica les impide continuar con sus proyectos de vida. Son personas que pueden tener discapacidades permanentes y que requieren una atención costosa, pero además
de eso, dejan de producir y necesitan que otra persona, generalmente familiar, se haga cargo de ellos. Y eso implica que el cuidador también deje de producir. Entonces, son enfermedades con un alto costo socioeconómico. Sí, vimos también muchos casos de infartos, muchos casos de trombosis, muchos casos de personas que, oye, yo no tenía la presión, pero ahora tengo la presión alta, ¿qué está pasando? Seguiremos platicando con ello, gracias doctora. Y licenciado, ustedes en el área de enfermería que hicieron un papel, la verdad, aparte de los médicos, extraordinario en esta pandemia, que decíamos hace un año, pero ya son 2 años de esta pandemia, que no han descansado, que han seguido al pie del cañón, que ustedes se convierten en psicólogas de los pacientes, pues estos desafíos también para ustedes en este año. Como bien dice el doctor, la pandemia llegó para quedarse y uno de los desafíos de enfermería en la gestión es replantear estos programas, estos protocolos que tenemos y reorganizarlos de manera de que si regresa alguna pandemia estemos preparados para actuar. Yo creo que otro desafío que es muy importante lo tienen las escuelas, ¿sí? Las facultades de enfermería en las escuelas, donde deben de reorganizar sus programas. En esta pandemia se requerían enfermeras intensivistas, ¿sí? Mira, qué interesante lo que dice. Entonces, tienen que cambiar también sus programas de estudio ante pandemias y ante cuestiones también importantes de médicas que puedan surgir. Sí, claro que sí. COVID-19 requería profesionales de la enfermería especialistas en cuidados intensivos. Y no había. Sí las hay, pero son muy pocas, ¿sí? Como decíamos, también la falta de geriatras, la falta de geriatras, sí. Internistas, sí. No sé. Los hospitales cuentan con personal de enfermería especialista en cuidados intensivos, pero no fue suficiente, ya que la formación de la enfermera está enfocada, sí, para atender paciente, pero no en una etapa crítica. Ya para tener un paciente en etapa crítica, nosotros requerimos de un curso postbásico o de una especialidad, después de haber terminado la carrera de enfermería. Bien. Las escuelas deben de replantear sus programas desde el inicio para que incluyan esa materia, pero la intensifiquen en ese programa, para que egresen profesionales de la enfermería, para que ante cualquier pandemia o situación crítica actúen ese tipo de enfermeras. Pues eso es parte de los temas que van a tratar en este congreso, que será muy interesante. Todo lo que la pandemia, doctor Jaime, nos hizo reaccionar también, hasta en programas de estudio, desde lo que es educación básica, educación preparatoria, profesional. Yo creo que en todas las áreas profesionales debe incluir precisamente este tipo de emergencias, ¿verdad? Sí. Doctor, algo importante. Tenemos ya una población, usted nos comentó algo al inicio muy interesante. Tenemos ya el 85% de la población con un esquema completo y el refuerzo. La experiencia es, vamos a seguirnos vacunando. Ya se vacunó en el refuerzo hace un año, va a seguir cada año como la influenza. ¿Qué experiencia nos va a dar? ¿Ya va a estar dentro de nuestro esquema de vacunación? ¿Cómo van a tratar el COVID? Ok, bueno, el COVID es una enfermedad que ya había 4 variantes de COVID que generaban enfermedad estacional, pero eran cuadros gripales indistinguibles de la influenza o de algún otro virus respiratorio. Previamente al SARS-CoV-2 había habido o existido otros 2 coronavirus que generaron enfermedades más o menos similares al COVID-19, que era el famoso MERS del Medio Oriente y el SARS-CoV-1, que era una enfermedad que se presentó en China. Afortunadamente esas enfermedades se pudieron contener rápidamente. Sin embargo, el COVID-19, el SARS-CoV-2, al diseminarse por todo el planeta, bueno, ya se convirtió en una endemia, o sea, ya va a ser parte de la circulación normal de virus. Difícilmente con la intensidad que tuvo se podrá eliminar. 2, evidentemente estos cuadros de reactivación tendrán que ser estacionales. Estos virus predominantemente son virus invernales y se seguirán presentando. Aquí lo siguiente que uno tendría que valorarse a través de evidencia basada en ciencia es cuánto duran el nivel de anticuerpos que generó una vacuna o una vacuna combinada con enfermedad para requerir un refuerzo que le impida tener... ¿Esa protección o qué? Que le impida tener enfermedad severa. Ah, bien. Porque, por ejemplo, la vacuna de la influenza no está diseñada para evitar
la enfermedad. Te puede dar, aunque estés vacunado, pero no de gravedad. Pero no de gravedad. Del COVID. Entonces, yo creo que lo que sucedió con la variante del Omicron es que ya fue una variante que generaba enfermedad, pero sin requerir necesariamente hospitalización ni llegar a la muerte. Entonces, para mantener estos niveles de protección de enfermedad severa, tendrá que transcurrir tiempo, ir monitoreando cómo se van comportando los anticuerpos y ver cuál es el tiempo óptimo para poder poner esos refuerzos. Bien, y así lo vamos a ver. Y en palabras sencillas es cuánto nos va a durar esa protección, que ese va a ser también lo que ustedes estén investigando para decir, bueno, ya se puso el refuerzo hace 6 meses, ya le toca otro refuerzo y así sucesivamente, ¿verdad? Sí. Bien, pues yo quisiera preguntarles a todos, es decir, ¿cómo vamos, médicos, especialistas, cómo vamos a llegar a ese diagnóstico? Ustedes, yo creo que sus diagnósticos cambiaron. Cuando ve el paciente y dice, tuviste COVID y sobre eso ya se basan, ¿no? Sí. Ya va a ser así, ¿no, doctor? Porque ¿cómo van ustedes a tratar todas las secuelas de COVID en todas las áreas? ¿De qué manera van a tratar de apoyar al paciente? Claro, si ya tuvo COVID, si tiene síntomas y también si está vacunado o no, porque todavía hay alguna población no vacunada que por alguna razón no se la quiere aplicar y todavía son pacientes que pueden terminar graves en una terapia intensiva, ese tipo de pacientes. Entonces, aunque hayan avanzado las diferentes variantes, alguien puede ser susceptible para terminar en una terapia intensiva y lamentablemente fallecer. Entonces, todo eso juega para decir, vamos de forma individual a este paciente, cómo lo voy a abordar cuando llega con la enfermedad aguda, pero también cuando llega con algunos síntomas, como el doctor Jaime mencionaba, del long COVID, porque del COVID largo. Sí. Y que me diga después también, doctor Jaime, aquí incluyendo también la opinión de los panelistas, ¿algunas secuelas se van a quitar o ya se quedaron? Todavía como que no se ponen de acuerdo. Lo que hay hasta ahorita de evidencia es que algunos pacientes pareciera que sí la tienen de forma de más de 3 meses y siguen los síntomas, fatiga. Pues hasta de un año, doctor. Sí. Hay quienes todavía tienen dolor de cabeza, hay quienes todavía no recuerdan bien las cosas. Y lo que hay ahorita de evidencia al respecto es que ni siquiera lo podemos clasificar bien, porque a los pacientes que se les investiga long COVID, algunos tienen menos de 4 semanas, algunos tienen más de 12 semanas, algunos fueron pacientes que fueron cuadros leves pero con secuelas severas. Y al revés, hay quienes tuvieron un cuadro severo que el paciente terminó en la terapia intensiva y tuvo secuelas leves y también secuelas severas. Bien, pues aquí vamos rápidamente, se está poniendo muy interesante el programa, la verdad es que todo esto, por decirlo así como paciente, esto es oro molido de información para ustedes y vamos a hacer el llamado a usted que esté en casa y a todas las familias, lo que nos diga el doctor también Armando de la rehabilitación, qué tan importante es si te sientes mal, cómo atenderte, cómo llegar realmente a volver a tener una población atendida y en proceso de un tratamiento para salir adelante. Nos vamos a unos mensajes rápidamente y regresamos. Bueno, pues ya a más de 2 años de esta pandemia, al momento que digan la rehabilitación, ¿qué tan importante es? ¿Qué papel juega, doctor Armando, en estos problemas de COVID? A quienes tuvieron COVID, a quienes tuvieron un COVID largo y a quienes tienen una enfermedad que no ha tenido esa atención de una rehabilitación. El papel de la rehabilitación en la actualidad tiene 3 responsabilidades principales. La primera, continuar dando atención a los pacientes con una infección por COVID-19 activa y en el estado post-COVID-19 inmediato, es decir, pacientes que requieren hospitalización y requieren algún manejo fisioterápico durante las primeras semanas después de ello. Por otro lado, la rehabilitación tiene la responsabilidad de tratar el COVID persistente, que viene de este concepto inglés de long COVID, COVID largo. En rehabilitación principalmente nosotros estamos atendiendo pacientes con COVID persistente que tienen dificultad respiratoria discapacitante tan solo para caminar dentro de su casa, pero también estamos atendiendo pacientes con debilidad muscular, fatiga que les impide subir y bajar las escaleras, como también algunas limitaciones en el movimiento de sus articulaciones superiores e inferiores.
La gama de posibilidades de manifestaciones clínicas de long COVID es extensa y tenemos que individualizarlo a las necesidades de cada uno de los pacientes. Pero sobre todo también rehabilitación tiene esa responsabilidad de dar respuesta a todo lo que el aislamiento domiciliario, el desacondicionamiento físico dejó. Hace un momento hablaba de la fractura de cadera, pero podemos hablar de la osteoartritis de columna vertebral, de la osteoartritis de cadera, de la osteoartritis de rodilla. Una gran cantidad de pacientes están en espera de ser sometidos a una cirugía que por precisamente seguridad de ellos mismos no se intervinieron en los primeros 2 años de la pandemia, tratando de evitar algún contagio, pero también priorizando la atención de lo que en ese momento era más importante. Bien. En la actualidad, a nivel internacional, se está considerando la posibilidad de considerar a las secuelas de COVID-19 como una causa de discapacidad. Es decir, así como en nuestro estado hay personas que obtienen una credencial de discapacidad o incluso alguna pensión de su trabajo por una restricción motora, por una restricción visual o por una restricción auditiva, pues ahora se está considerando la posibilidad de que COVID-19 en sus secuelas sea causa de una pensión laboral de una discapacidad permanente. Hay muchas secuelas que logran superarse, pero también hay algunos problemas que persisten. Doctor, quería usted agregar este comentario y decir, bueno, si es tantos población con este long COVID, entonces va a ser muy importante el reto para el sector salud, ¿no? Económico, para la familia, porque también lo discapacitó para ir a trabajar en muchos aspectos. No, hay evidencia, por ejemplo, de la presencia en estos trastornos neurocognitivos de algunos cuadros de olvido frecuentes en las personas, porque el COVID se encontró en el sistema nervioso central, en el cerebro. Se ha visto, por ejemplo, de trastornos gastrointestinales y se vio la presencia del virus en la lámina propia del intestino tiempo después de haber tenido COVID, ¿sí? Y se ha visto la presencia del coronavirus, por ejemplo, en el músculo cardíaco tiempo después de haber tenido la enfermedad. Entonces, trastornos gastrointestinales, trastornos neuropsiquiátricos, trastornos de miocarditis, pericarditis, miocardiopatías, las secuelas pulmonares, las reacciones inflamatorias, particularmente en articulaciones o enfermedades que semejan mucho a enfermedades reumáticas por la respuesta inmune a la presencia del COVID en un espectro muy amplio de síntomas que pasan desde caída de pelo. Y cada vez síntomas más nuevos que están surgiendo, claro, doctor. Claro. Eso de la pérdida de pelo también, caída de pelo, mucha gente lo asimiló, o sea, decir, oye, eso fue después del COVID. Sí, y bueno, existe un espectro de enfermedades muy amplias, pero algunas bastante severas. Ahorita hay un gran debate en el mundo, porque la diabetes siempre se había asociado la presencia, sobre todo en niños, a infecciones virales, o sea, después de una infección viral, tipo por el virus Coxsackie, por el virus de la rubiola, aparecía diabetes juvenil. Hoy hay un número importante de personas que después de COVID desarrollaron diabetes, ¿sí? En porcentajes importantes. Entonces, todo espectro tendrá que seguirse investigando y bueno, será una carga adicional a los sistemas de salud en términos de atención y en términos de tratamiento. Bien, pues aquí, doctora, ante toda esta situación, es por eso parte de este congreso, para que ustedes analicen, para que ustedes diseñen la nueva estrategia de atención al paciente, sobre todo de aquellos que decían que cuando terminara la pandemia, pero aquí el doctor va a decir, no ha terminado, el 50% de la población iba a tener algún trastorno mental. Eso es muy grave. Sí, así es. Este Congreso Internacional Avances de Medicina tiene como eje temático innovación del sistema de salud en la era post-COVID
y entendiendo post-COVID como un término que no significa que ya se terminó la pandemia, sino que desde que tenemos la presencia de esta enfermedad, los sistemas de salud tuvieron que reaccionar para atender las necesidades propias para los pacientes con COVID-19 y los otros pacientes que no tenían esa enfermedad, pero que demandaban atención, crónicos degenerativos, traumáticos, oncológicos. Y por eso, durante este congreso, que se va a realizar ya esta semana siguiente, vamos a atender 39 módulos disciplinares de actualización de las diferentes especialidades médicas, quirúrgicas y de enfermería, relacionados todas las ponencias con profesores de talla nacional e internacional a estos aspectos que hemos estado tratando. ¿Cuál es la reacción del sistema de salud para atender la pandemia de COVID? ¿Cuáles son estas enfermedades que estamos describiendo? ¿Cómo las atendimos? Y todos los avances que se han dado de una forma vertiginosa en los últimos 2 años. A eso nos vamos a dedicar del 6 al 9 de abril en este Congreso Internacional. Y qué bueno que lo hacen, qué bueno que se desarrolla aquí en Jalisco, porque Jalisco ha sido referente en haber tratado la pandemia, en continuar con estos desafíos de horarios de cierre, también de establecimientos, de estar informando a la población, de atender a la población. Pero ¿qué más sigue? Pues lo que ustedes como médicos están analizando para tratar ahora pues todos estos aspectos que dejó la pandemia, doctor Jaime. Sí, bueno, definitivamente parte importante de las funciones del hospital es, sin lugar a duda, atender a la población no derechohabiente o cualquier tipo de población que requiera los servicios de los hospitales. Los hospitales tienen otras dos funciones súper importantes. Una es la formación de recursos humanos. Tenemos más de 90 médicos haciendo un programa de especialidad en los hospitales. Somos de los hospitales que más especialistas forman a nivel nacional en áreas precisamente para atender diferentes aspectos del COVID. Segundo, una parte fundamental de la profesión médica es la actualización continua. Un médico que no se actualice, que no esté teniendo educación continua, es un médico que deja de ser un médico actualizado y se puede volver un médico obsoleto. Los tratamientos o los diagnósticos que antes se hacían hace 5 o 3 años, o depende de cada una de las enfermedades, 5 años, ahora están siendo renovados. La generación de nuevo conocimiento es muy dinámica, y es precisamente en el área médica que este tipo de congresos permiten estar actualizado y al día en los avances médicos, pero también en los avances de enfermería. Una parte fundamental de la atención de un paciente pasa por la atención de enfermería. Sí, ellas son las que prácticamente tienen las capacidades similares a un médico, y nuestras enfermeras también en los hospitales civiles tienen ese espíritu, no solamente de decir yo ya soy enfermera, sí, sino actualizarse de manera constante en nuevas estrategias de atención, de innovación, de uso de equipo, etcétera, etcétera. Pues es lo que nos comentaba la licenciada Silvia, y es lo que también este congreso va a permitir a ellas, pues desarrollaron todo un esquema de lo que vivieron en la pandemia y de lo que significaba actualizarse y los nuevos retos, que en este caso, aparte de lo que nos comentaba la licenciada Silvia, ¿qué otra cosa ustedes, qué otro tema y qué otro desafío van a exponer en el Congreso? El primero, que se capacite, que sean especialistas las enfermeras, que hay especialistas en todas las áreas, pero ¿qué más es para que su profesión, que pues ha sido muy, muy importante, pues también vaya a la vanguardia? Yo creo que parte importante de todo esto es la humanización, y es un tema que vamos a tratar, ¿sí? Cómo la atención humanizada hace que mejore la calidad de vida de los pacientes. ¿Lo vieron ustedes? Inclusive les ponían música a los pacientes de COVID, al que tenía un cumpleaños o que cumplió. Ustedes estaban como los psicólogos, como el hermano, como la amiga, como toda la atención. Afortunadamente, enfermería tiene el contacto directo con el paciente. Y pandemia mostró que enfermería siempre está en la cama del paciente atendiendo. Enfermería participó junto con las trabajadoras sociales y los médicos en hacer hasta videollamadas a los familiares,
que ellos se sintieran acogidos. Sí, eran el primer contacto ustedes para decirles, vas bien, adelante, darle ánimos. La verdad, la hicieron, doctores, de psicólogas, la hicieron de amigas, de compañeras, de todo en esta pandemia. Yo sí quisiera felicitar a todo el sector salud, pero las enfermeras hicieron un papel de mucha calidez. Sí, yo creo que enfermería siempre tiene ese trato humano y es empática. ¿Y lo van a tratar dentro también? Sí, también lo vamos a tratar. Y vamos a tratar también cuáles son las competencias que tiene que tener el personal de enfermería para atender ese tipo de pacientes. Pues muy bien este tema. Y bueno, vamos a unos mensajes y regresamos. Sabe que ya las conclusiones. La verdad es que vamos a pedir al director que nos lo dé de 2 horas este programa, porque hay tanto que comentar. Están llegando aquí, ya teníamos algunas preguntas que nos han estado llegando a través del WhatsApp, preguntas de personas. Ahora, ¿qué hacemos? Yo quisiera el siguiente bloque para conclusiones y ¿qué ustedes les pueden decir a los pacientes que tuvieran estas secuelas o que tienen? ¿Qué hacer? ¿Atenderse? ¿Hacerse un chequeo? ¿Qué tipo de revisiones? ¿Cómo retomar mi salud en el rumbo adecuado? Entonces regresamos con estas conclusiones. Bueno, usted que está en casa, que de seguro ha estado pues muy empapado de toda esta información de COVID y que ya pues regresamos a las conclusiones, los desafíos, el long COVID, todas las estrategias a quienes hemos tenido problemas también de COVID, cómo solucionarlos, qué hacer, cómo ocuparnos, más que preocuparnos, cómo ocuparnos, qué nos dice este congreso y qué nos dicen los expertos. Empezamos con usted, doctor. Yo creo que una de las cosas más importantes va a ser tener la cultura de la atención médica, educación médica en la población. Para eso son fundamentales los medios de comunicación, lo vimos en la pandemia, y parte de este congreso también tendrá que ver con un foro para medios de comunicación, en donde pretendemos poner a disposición de los medios la información más actualizada para que todos y cada uno de los profesionales de la comunicación lo puedan bajar a la población en general de cómo atender cada uno de estos problemas. En la pandemia hubo cosas muy buenas, pero también cosas de mala información. Así es. Mala información que en ocasiones hacen que las personas tomen tratamientos inadecuados, tóxicos, no se quieran vacunar, no acudieran rápido a atención, y eso sin lugar a dudas tuvo impactos importantes en la morbilidad, pero también en la mortalidad. Y lo que queremos es que las personas tengan información basada en evidencias transmitidas por profesionales de la comunicación como son ustedes, porque en ocasiones los médicos usamos muchos términos técnicos que no necesariamente lo entiende la población, y es parte de esto, de cómo, cuándo, dónde atenderse y qué hacer en cada uno de los escenarios, y esto con un impacto que directamente tenga en la población para no solamente tener una población sana. Yo creo que la medicina ha avanzado mucho, tenemos tratamientos y métodos diagnósticos muy buenos, pero nos falta una cosa, humanizar más la medicina, como decía la licenciada Silvia, y otra cosa que es fundamental, calidad de vida. Y la calidad de vida pasa por no solamente tener bajo tratamiento a un paciente, sino con una buena calidad que le permita mental, física y en salud sentirse bien. Bien, muchas gracias, doctor Jaime. Doctor Roberto. Primero agradecer la invitación y siguiente, invitar a toda la población que cualquier enfermedad que tenga crónico, degenerativa o no, mental o no, o física, que tenga algún dolor, acuda a atención médica, porque si estuvo esperando todo este tiempo, probablemente su enfermedad ha avanzado. Entonces, entre más avanza una enfermedad, también el pronóstico es peor. Entonces, si un paciente ya dice, ya la pandemia ya casi está fuera, se va a quedar con nosotros, ya me vacuné, es momento de acudir a atención médica, y no solamente saber que acudió a atención médica, cuál es su propio plan de salud para mejorar, y que él se dé cuenta si está
en las metas que debe tener, en médicas, de laboratorio, o si necesita una cirugía, etcétera. Bien. Gracias, doctor Roberto. Doctor Armando, ¿cómo concluye usted? Nuevamente muchas gracias, Rocío. 3 cosas. Si ustedes tuvieron COVID-19 y persisten con dificultad respiratoria y debilidad, acudan a consulta con el especialista en medicina de rehabilitación. 2. Es momento de retomar la atención de todas las enfermedades que hayan dejado pendientes por tratarse. Su dolor de espalda, su dolor de rodilla, su dolor de cadera, para evitar que quede una secuela permanente. Y tercero, hagan ejercicio. El Colegio Americano de Medicina del Deporte nos dice 300 minutos de actividad física acumulados durante la semana, incluyendo ejercicio cardiovascular, caminata o bicicleta estática, ejercicios de estiramiento muscular, ejercicios de fortalecimiento muscular y balance. Muy bien, muchas gracias. Ahí están todas las recomendaciones y todo lo que nos han comentado los expertos que debemos de hacer para mejorar, tratar y combatir nuestras enfermedades. Doctora María Elena. Gracias. Invitar a todo el personal de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, nutriólogos, a que se inscriban al Congreso Internacional Avances en Medicina, que este año tiene como eje temático innovación en el sistema de salud en la era post-COVID. Se va a desarrollar la próxima semana, del 6 al 9. Es un congreso predominantemente virtual, no tenemos barreras geográficas para el conocimiento. Podrán actualizarse en los temas que aquí tratamos y muchos otros, en 39 módulos disciplinares, 4 conferencias magistrales, 12 cursos precongreso y el simposio para medios de comunicación, como lo mencionaba el doctor Andrade, y un foro de cooperación interinstitucional donde hablaremos acerca de las nuevas estrategias en la formación de recursos humanos, entre otras cosas. La página donde pueden acceder al congreso es ciam.hcg.gov.mx. Bien, pues ahí está. Nuevamente repítanos, por favor, la página. Con gusto. ciam.hcg.gov.mx. Todos los médicos se pueden inscribir. Pregrado, estudiantes de medicina, médicos residentes, médicos egresados, especialistas, pueden tener acceso a todo el contenido temático del Congreso. La inscripción no se limita a la especialidad que el médico desee. Puede acceder con la inscripción a todo el contenido académico, que son más de 450 ponencias con profesores locales de los hospitales civiles, nacionales e internacionales de más de 15 países. Muy bien, pues excelente. Gracias, doctora María Elena. Gracias. Licenciada Silvia, ¿cómo cierra usted? Muchísimas gracias por la invitación. Quiero invitarlos al Congreso Internacional de Enfermería. Es un congreso pensado, diseñado y organizado de enfermeras para enfermeras. Este congreso se va a llevar a cabo del 6 al 9 de abril en un conjunto muy importante, donde trataremos temas como empoderamiento, humanización, cómo se transformaron los sistemas de salud, pero sobre todo cuáles son las competencias que tenemos que tener las enfermeras para poder tratar cualquier situación que se presente en nuestros medios de trabajo. Invitarlas a tanto profesionales de la enfermería como estudiantes de enfermería a que asistan a esta gran fiesta del conocimiento. Pues así es, y yo quisiera agradecerles a todos ustedes porque se están capacitando, porque esos son los desafíos, porque como decía el doctor Jaime, un médico tiene que estar actualizándose y nos quedamos nosotros como periodistas con ese compromiso de también estar informados para de una manera sencilla a usted darle a conocer todos estos desafíos, todos esos retos y desde la trinchera donde nos encontremos los comunicadores y los periodistas, llevarle la información objetiva, como siempre, con ética y con el mejor conocimiento para que haya yo le comento, una cultura también de la prevención, de atenderse. Y agradecemos mucho, doctor Jaime, agradecemos al doctor Roberto, doctor Armando, doctora María Elena, doctora Silvia. Me preguntan que si nuevamente nos da la página para inscribirse, claro que sí, y que si se pueden inscribir médicos de otros lugares de aquí de nuestro estado. De nuestro estado y de cualquier parte del mundo. ciam.hcg.gov.mx.
En esa página van a encontrar toda la información, el programa académico, los costos de inscripción, que son sumamente accesibles. Bien, última pregunta, nos queda todavía unos 2 minutos, nos queda más o menos 2 minutos. Doctor Jaime, entonces estará la población atenta a posibles más vacunas, pero independientemente de las vacunas, el COVID ya se va a quedar, o sea, no se va a acabar la pandemia. Usted que es experto también en lo cuestiones de infectología. No se va a acabar, pero hemos tenido avances importantes. Lo primero, sin lugar a dudas, es saber cómo protegernos con medidas de distanciamiento social. Segundo, tenemos vacunas, hay que seguirse vacunando, hay que seguirse poniendo el refuerzo, escalar a edades más tempranas la vacunación y finalmente decirles que tenemos ya 2 medicamentos, uno un antiviral que al igual que lo que sucede con influenza tiene disminuciones importantes en la severidad de la enfermedad y que son medicamentos que se van a producir y van a estar disponibles no solamente en México, sino en otras partes del mundo, con lo que hemos avanzado muchísimo en el control para que no volvamos a estar confinados. Pero no sustituiría jamás un medicamento previo a como un tratamiento a la vacuna. No, profilaxis, tratamiento como profilaxis no. Yo creo que lo mejor es de que la población se aplique las vacunas, decirles que las vacunas son vacunas extremadamente seguras. No son sea la farmacéutica que sea. No son vacunas que generen eventos adversos relevantes, ¿sí? O en un número inusual. Yo creo que al final de cuentas toda la medicina tiene algún evento adverso, pero el riesgo y la frecuencia de los eventos contra las vidas y la enfermedad que causa, el balance es diametralmente prácticamente 99% en favor y 1% en contra. Es que hay quienes todavía no se quieren vacunar y hacemos el llamado para que se Eso vacunen. Es por falta de información suficiente o por desinformación. De hecho, la publicación en las que se asociaba la vacuna en el pasado, algunas vacunas con algún riesgo a la salud, pues nunca ha sido replicado. Bien. Pues les agradezco mucho, muy amables por estar aquí, gracias por informarnos, gracias por estar pendiente en todos estos avances de la medicina y nosotros el compromiso pues atendernos y cuidarnos. Muy amables. Feliz domingo a todos ustedes, gracias.